Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de LinkU en el que vamos a ver una operación que a veces necesitamos para sacar una lista separada por comas. Esta lista separada por comas podría ser este resultado, y la razón por la cual queremos separarlo por comas es que en SQL existe un tipo de selección en la opción where, donde podemos hacer algo así como select todo from usuario where id usuario, eh, y le pasamos un in. La función in en SQL nos permite decirle que queremos todos los usuarios que se encuentren en la secuencia de enteros que voy a pasar aquí en el in, en esta función. Y esa secuencia de enteros debe de estar separada por comas, por números enteros separados por comas. Entonces, para lograr hacer esta separación por comas, tenemos que hacer dos cosas. Por ejemplo, yo quiero obtener todos los usuarios que tengan ciertas edades, ¿no? Supongamos que quiero obtener los usuarios que tengan la edad 20, 25 y 30, supongamos. Pero supongamos que son los ID de los usuarios. ID usuarios. El ID 20, el 25 y el 30. Ahorita están programados de una manera hardcodeada, ¿no? O sea, directa. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, cuando estamos trabajando con, supongamos que es una red social, no se da mucho trabajar redes sociales con SQL, pero es el ejemplo que se me ocurrió ahora mismo, y es que si yo etiquetara a varios usuarios en una publicación, supongamos, etiqueto a Juanito, a Nacho y a, no sé, Fabián, por ejemplo, tengo que hacer lo siguiente, tendría que sacar los IDs de Juanito, de Nacho y de Fabián, pero usando la programación, pero puede que yo tenga podríamos decirlo, en mi lista de datos, podría tener la propiedad ID usuario 15, ID usuario 17, 18, ID usuario 21. Podría tener diferentes ID usuarios en mi lista. No van a ser una lista consecutiva de números. Podría ser números aleatorios, números al azar, como lo estoy haciendo aquí, que acabo de agregar la propiedad ID usuario. Creé la propiedad ID usuario en nuestra clase usuario. Y supongamos que, bueno, eh, voy a hacer lo siguiente. A usuarios voy a hacer un where donde, por ejemplo, el email contenga la palabra Yahoo, o bueno, Outlook de Microsoft. Aquí tendríamos los elementos que tienen un correo de Microsoft, usuarios con Microsoft Account. Y supongamos que, bueno, ya tengo mi lista de usuarios. Esta lista de usuarios es la que yo tengo de los usuarios que fueron etiquetados en en mi aplicación, pero únicamente tengo los datos de su correo, no tengo nada más, ¿no? Y de hecho, yo podría tenerlo así, miren, podría tenerlo de esta forma. Podría tenerlo de esta forma y en usuarios solo tendría la lista de correos de strings. Entonces en esta variable ya tendríamos todo lo que es una lista de los emails. Por ejemplo, yo aquí selecciono el primer email o bueno, vamos a hacer un ejemplo haciendo un for each, y aquí le voy a pasar la variable usuarios con Microsoft Account, y vamos a imprimir en consola para pues puedan observar que efectivamente traemos todos los correos que traen Outlook. Ok, en teoría debería demostrarlo, no viene. Y
vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Estamos seleccionando el email. Email contiene la palabra Outlook. Está bien escrita. Contains Outlook. Vamos a ejecutar una vez más este código. Y ahí está, no modifiqué nada. Ocurrió por ahí algún error o algo. Y bueno, supongamos que tenemos estos correos. Entonces, para acceder a la base de datos, yo, en lo personal, yo preferiría hacer lo siguiente. Preferiría convertir esta lista de correos a una lista separada por comas para después ejecutar un select de esta manera, o quizás un procedimiento almacenado para evitar muchos accesos a la base de datos. Para ello, entonces, por ejemplo, yo diría usuarios con Microsoft Account sería igual a un aggregate, y aggregate es una función que envía dos strings a lo que sería el método y retorna un string resultado o un resultado de strings. Entonces yo aquí le voy a decir, a través de esto que no me acuerdo cómo se llama, pero que nos permite concatenar valores en una cadena de texto, le voy a decir que me ponga el string 1, después coma, string 2, y lo que haría sería, por ejemplo, hacer esto. Var S1 va a ser igual a email 1, email 2, y luego en la siguiente iteración sería S1 va a ser igual a S1, o sea, el contenido de S1, más, coma, email 3, etc., ¿no? Y así hasta que, bueno, se termine de separar por comas y todos los strings los tenga en una lista separada por coma. Aquí le voy a poner, voy a asignar esto a una variable llamada accounts separate by coma, y vamos a hacer un console.writeLine accounts separate by coma. Vamos a iniciar la aplicación y ahí tenemos nuestros correos separados por coma. Entonces, ahora sí yo ya podría decir, quizás al comando select, todo desde mi base de datos donde hay de usuario, y ya le podría pasar los elementos separados por coma. Aunque bueno, esto no nada más nos sirve para hacer este tipo de funciones o para evitarnos acceso a la base de datos. Supongamos que tienes una base de datos de películas y tienes una lista de categorías y quieres mostrar las categorías separadas por coma de una película en específico. Entonces, pues tendrías que buscar las categorías de la película y después hacer un proceso similar a esto, separarlos por coma e imprimir en pantalla, que sería lo ideal, ¿no? Supongamos que esto lo vamos a utilizar para acceder a la base de datos. Si no hacemos esto, tendríamos que hacerlo de esta forma. Tendríamos que iterar, hacer un for each de usuarios con Microsoft Account, y después tendríamos que decir usuario.first or default sea igual a e.email sea igual a item, y aquí tendríamos nuestro usuario en base de datos, y quizás tendríamos que después a crear una lista afuera que sería usuarios etiquetados, y aquí pues tendríamos que decir que si usuarios en la base de datos es diferente de null, pues entonces tenemos que agregarlo a usuarios etiquetados. Bueno, usuario en base de datos. Y la verdad es que esto nos consumiría mucho acceso a la base de datos. Tan solo esta línea sería un acceso a la base de datos o a nuestra lista fuente, ¿no? O nuestra fuente de datos. Que por lo regular, cuando ya se está trabajando en una aplicación real, es una base de datos. Entonces esto consumiría tiempo de acceso en internet después de autenticación, búsqueda de datos,
y pues que nos devuelva el dato en un objeto. Entonces son muchos accesos y no es óptimo. Entonces por eso es que les recomendaría que si es acceso a base de datos hagamos esto. Y es una de las funciones o de las formas en que podríamos utilizar Aggregate en nuestras consultas. Así que bueno, eso sería todo en este video. En el próximo video vamos a ver algunas funciones como esta que acabo de utilizar aquí que no he explicado qué es y cómo funciona. Así que bien, yo me despido, cuídense y nos vemos en el próximo video.